Mi vecino con derecho aterroriza a mi perro con su dron y se ríe de mí porque lo va a seguir haciendo, pero no es gracioso para él cuando presento todas estas pruebas perturbadoras a la policía. Hola a todos. Necesito un poco de asesoramiento legal sobre una situación bastante frustrante con mi vecino. Vivo en una zona residencial tranquila en las afueras de una ciudad mediana en el oeste de Estados Unidos. He estado aquí por casi 2 años, y en general, ha sido un buen lugar para vivir. Sin embargo, hace al menos un año, un nuevo vecino se mudó a la casa de al lado, y desde entonces las cosas han ido cuesta abajo. Para darles un poco de contexto, este vecino ha sido una pesadilla desde el día que llegó. Es el típico vecino con derecho y narcisista que cree que las reglas no se aplican a él. Al principio, intenté ser amable y darle el beneficio de la duda, pero rápidamente se volvió evidente que no estaba interesado en ser un buen vecino. Por ejemplo, ha organizado fiestas ruidosas hasta altas horas de la noche, incluso entre semana. Cuando le he pedido amablemente que baje el volumen, me ha dicho que me relaje y que la vida es para disfrutarla. Ha cortado ramas de árboles de otros vecinos sin permiso, alegando que obstruían su vista. Sin embargo, no estaban en su propiedad, lo cual ha generado discusiones en medio de calle con los vecinos. Pero el incidente que me ha llevado a buscar asesoramiento legal ocurrió hace unos 4 meses, cuando mi vecino adquirió un dron. Al principio, pensé que era solo un nuevo juguete y que se cansaría pronto. Pero me equivoqué. Comenzó a volar el dron por todo el vecindario, sin respetar la privacidad de nadie. Lo volaba cerca de las ventanas de las casas, siguiendo a la gente que paseaba por la calle, e incluso haciendo carreras contra los autos que pasaban. Varios vecinos se quejaron, pero él simplemente se reía y decía que estaba explorando su nuevo hobby. Lo peor de todo es lo que empezó a hacer con mi perro. Tengo un malamute de Alaska gigante de 50 kilogramos. Es un perro grande, pero con un corazón aún más grande. Lo tengo desde hace 5 años, desde que me gradué de la universidad. Ha sido mi compañero constante a través de varias mudanzas y cambios en mi vida. No tengo pareja ni hijos, así que él es mi familia. Mi problema comenzó cuando a mi vecino se le ocurrió la idea de volar el dron en mi patio trasero, específicamente sobre la cabeza de mi perro. Lo hacía volar bajo, casi rozando su cabeza, para luego dar la vuelta y volver a pasar. Mi perro, a pesar de su tamaño, le tiene pánico al dron. El ruido y el movimiento repentino lo asustan muchísimo. Cada vez que estaba tranquilo, durmiendo o jugando en el patio, aparecía el dron y lo aterrorizaba. Le he dicho a mi vecino varias veces que deje de volar sobre mi patio trasero. Le he explicado que es propiedad privada y que está asustando a mi perro sin razón. Su respuesta siempre es la misma, se ríe en mi cara y me dice que me pierda. He intentado razonar con él, explicándole que lo que está haciendo no solo es molesto, sino potencialmente peligroso para mi perro, pero es como hablar con una pared. Incluso llamé a la policía un par de veces. Vinieron y hablaron con él, pero me dijeron que no había mucho que pudieran hacer más allá de pedirle que parara. Aparentemente, las leyes sobre drones en nuestra área son bastante vagas y difíciles de aplicar. Esta situación continuó durante semanas. Mi perro estaba cada vez más estresado y ansioso. Ya no quería salir al patio a jugar, y cuando lo hacía, estaba constantemente alerta, esperando que apareciera el dron. Verlo así me partía el corazón. Intenté mantenerlo dentro de la casa más tiempo, pero eso tampoco era justo para él porque le encanta estar al aire libre. Un día, hace aproximadamente una semana, llegué a casa del trabajo y encontré un caos en mi patio trasero. Había pedazos de plástico y cables esparcidos por todas partes. Mi perro estaba sentado en medio de todo jugando con algo en la boca. Me tomó un momento darme cuenta de lo que había pasado. Aparentemente, mi perro finalmente se había armado de valor y había atrapado el dron cuando este voló demasiado bajo. Y una vez que lo tuvo en su boca, lo destrozó completamente. Apenas tuve tiempo de procesar lo sucedido cuando escuché golpes furiosos en mi puerta principal. Era mi vecino, rojo de ira, gritando que mi bestia, como lo llamó, había destruido su dron. Exigía que le pagara por los daños inmediatamente. Intenté mantener la calma y explicarle que esto no habría sucedido si él hubiera respetado mis repetidas solicitudes de mantener el dron fuera de mi propiedad. Le recordé todas las veces que le había pedido que dejara de acosar a mi perro. Pero él no quería escuchar razones. También le dije que era hora de relajarse y disfrutar de la vida, como él me había dicho, pero parece que sus consejos no le ayudaron, porque siguió gritando y amenazando con demandarme. Finalmente, logré que se fuera, pero no sin antes advertirme que me arrepentiría de esto. Honestamente, en ese momento, me sentí más aliviado que preocupado. Por fin, pensé, mi perro tendría algo de paz. Sin embargo, mi alivio duró poco. Hace un par de días, recibí una citación del juzgado. Mi vecino me está demandando por $1.500 en daños. $1.000 por el dron destruido y $500 adicionales por negarle el acceso a mi propiedad para recuperarlo. Estoy furioso por varias razones. Primero, investigué en línea y encontré que el modelo de dron que tenía mi vecino cuesta alrededor de $650 nuevo.
Está inflando claramente el costo para comprarse uno mejor, o simplemente salir ganando con esto. Segundo, nunca le negué el acceso a mi propiedad. Cuando el incidente ocurrió, yo estaba en el trabajo. Él podría haber saltado la cerca fácilmente para recuperar los restos del dron si realmente lo hubiera querido. La cerca no es particularmente alta. Sin embargo, sospecho que le tiene miedo a mi perro y por eso no entró. Y con razón, después de todo lo que le ha hecho, incluido molestarlo con la manguera cuando riega su jardín. Tercero, todo esto podría haberse evitado, si él simplemente hubiera respetado mis peticiones y la privacidad de mi propiedad. Ahora, déjenme ser claro, no tengo ninguna intención de pagar un centavo. Siento que mi perro actuó en defensa propia y de nuestra propiedad. El comportamiento de mi vecino no solo era molesto, sino potencialmente peligroso. El dron podría haber lastimado físicamente a mi perro si lo hubiera golpeado. Y el estrés constante podría haber tenido graves consecuencias para su salud. ¿Y si hubiera sufrido un ataque al corazón por el miedo, o si en su pánico hubiera escapado de la casa y lo hubiera atropellado un coche? Mi perro ha sido mi mejor amigo durante los últimos 5 años. Ha estado conmigo en los buenos y malos momentos. Me ha acompañado en cada mudanza, en cada cambio de trabajo, en cada ruptura. Siempre ha estado ahí, leal y amoroso. La idea de que alguien lo atormentara deliberadamente, solo por diversión, me enfurece. Entiendo que no todo el mundo siente lo mismo por los animales. Pero eso no justifica el comportamiento cruel con un animal. Un perro no es un juguete para ser atormentado por el capricho de alguien. Así que aquí estoy, buscando asesoramiento legal. ¿Tiene mi vecino realmente un caso contra mí, o son solo bravuconadas sin fundamento legal? No quiero pagar por un dron que fue destruido como resultado directo de sus propias acciones irresponsables. También me pregunto si tengo algún recurso legal contra él, por el acoso continuado a mi perro y la invasión de mi privacidad. Ya que aunque no gané su demanda contra mí, no creo que tarde en conseguir otro dron. Cualquier consejo sería muy apreciado. Estoy dispuesto a luchar contra esto en los tribunales si es necesario, pero quiero asegurarme de que estoy en terreno legal sólido antes de proceder. Gracias por tomarse el tiempo de leer todo esto. Ha sido una situación estresante y frustrante, y realmente aprecio cualquier orientación que puedan ofrecer. Actualización 1. Quería compartir una actualización sobre la situación que describí hace un tiempo con mi vecino y su dron. Desde que publiqué mi historia, recibí una cantidad increíble de apoyo y consejos útiles, lo cual agradezco profundamente. Como mencioné anteriormente, mi vecino decidió demandarme después de que mi perro destruyera su dron, y la situación terminó escalando a un tribunal de reclamos menores. Aquí les cuento cómo se desarrollaron los eventos y cuál fue el desenlace. Después de recibir la citación del juzgado, decidí buscar asesoramiento legal para asegurarme de que estaba en el mejor camino posible. Hablé con varios abogados de la zona, y para mi sorpresa, todos coincidieron en que la demanda de mi vecino era, en realidad, lo mejor que me podía haber pasado. Según ellos, el hecho de que mi vecino me demandara, le daba una plataforma para exponer sus propios errores y faltas, y también me brindaba la oportunidad de presentar pruebas contundentes en su contra. Uno de los abogados me dijo textualmente, a veces, la mejor defensa es dejar que el otro lado hable. Y vaya que tenía razón. Reuní todas las pruebas que tenía, desde los vídeos del dron acosando a mi perro, hasta los registros de las llamadas a la policía, y lo más importante, las facturas médicas que mostraban el impacto físico y emocional que esta situación tuvo en mi perro. Llegó el día del juicio, y ambos nos presentamos en el Tribunal de Reclamos Menores. Mi vecino entró con una actitud arrogante, como si estuviera convencido de que ganaría el caso sin problemas. En su demanda, él alegaba que yo había entrenado a mi perro para destruir su dron. Este argumento era tan absurdo que hasta el juez tuvo que contener la risa cuando lo escuchó. El vecino afirmaba que yo había entrenado a mi perro de manera específica para atacar drones, lo cual, incluso si fuera cierto, y obviamente no lo es, no habría tenido ningún peso legal. El simple hecho de que él estaba volando su dron deliberadamente sobre mi propiedad y acosando a mi perro, ya invalidaba cualquier reclamo que pudiera tener. Cuando llegó el momento de presentar mi defensa, saqué toda la artillería. Mostré fotos y vídeos que había tomado, de las múltiples ocasiones en que mi vecino volaba su dron bajo y cerca de mi perro, no por accidente, sino de forma deliberada. En los vídeos se veía claramente cómo hacía pasar el dron cerca de la cabeza de mi perro, lo que claramente provocaba miedo y estrés en él. Pero lo que realmente selló el caso fueron las facturas médicas. Después de que el dron fue destruido, mi perro tuvo que someterse a varios procedimientos médicos. Aunque algunos de ellos no eran directamente por el dron, sí eran necesarios debido al estrés que la situación le había causado. Aquí están algunos ejemplos de las facturas. Rayos X, $600. Tuve que hacerle radiografías a mi perro para asegurarme de que no se había tragado ninguna pieza del dron, lo cual podría haber sido peligroso para su salud. Limpieza dental, $400. Tras destruir el dron, mi perro sufrió daños menores en sus dientes. La limpieza dental fue necesaria para prevenir infecciones.
Además de que ya era hora de que le tocara una buena limpieza. Sedantes para procedimientos, $250. Debido al estrés y la ansiedad causados por el dron, mi perro necesitó sedantes para poder someterse a estos procedimientos sin entrar en pánico. Ansiolíticos, $500. Mi perro desarrolló un nivel significativo de ansiedad después de las constantes incursiones del dron en nuestro patio. El veterinario me recetó ansiolíticos para ayudarlo a relajarse. Comida mojada, $150. Durante una semana, mi perro solo pudo comer comida mojada, porque los dientes le dolían demasiado después de destrozar el dron y los procedimientos. Otros gastos médicos, $1.100. Incluye chequeos adicionales, consultas de seguimiento, y medicamentos para ayudar a mi perro a superar el estrés. En total, las facturas médicas ascendieron a $3.000. Claro que no era todo necesario, pero si él quería hacer acusaciones absurdas, yo también, me había cansado de él. Presenté todas estas pruebas ante el juez, que a pesar de todo lo aceptó. Supongo que vio también en esto una forma de castigo. El juez no tardó mucho en llegar a una conclusión. No solo desestimó la demanda de mi vecino, sino que también le dejó claro que no tenía ningún fundamento legal para su reclamo. Además, el juez ordenó que mi vecino me compensara por los gastos médicos de mi perro, ya que todo esto fue consecuencia directa de su comportamiento irresponsable. Para empeorar las cosas para mi vecino, descubrí que la Administración Federal de Aviación había comenzado a investigar su comportamiento con el dron. Resulta que había violado varias regulaciones importantes. Una de ellas, volar cerca de un aeropuerto. Nuestra área está relativamente cerca de un pequeño aeropuerto, y mi vecino volaba su dron sin tener en cuenta las restricciones. Otra es que volaba cerca de personas. Como mencioné anteriormente, él volaba su dron cerca de las ventanas de las casas y seguía a las personas que paseaban por la calle, lo cual es una clara violación de las normativas de seguridad. También volar fuera de su campo de visión. Mi vecino a menudo volaba el dron en áreas donde no podía verlo directamente, lo cual es otra infracción. La Administración Federal de Aviación no se toma a la ligera estas infracciones, y ahora mi vecino enfrenta serias multas y posiblemente otras acciones legales por su uso imprudente del dron. Aunque estos meses han sido bastante molestos para mí y mi perro, al menos obtuve una victoria. No solo logré proteger los derechos de mi perro y asegurarme de que recibiera el tratamiento que necesitaba, sino que también puse un alto al comportamiento abusivo de mi vecino. Mi perro ha vuelto a ser el mismo de siempre, disfrutando de su tiempo al aire libre sin la constante amenaza del dron. Y gracias a la compensación que recibiré, podré cubrir todos los gastos médicos que esta situación causó. Gracias a todos por su apoyo. Actualización 2. He vuelto con una nueva actualización para ustedes. Tras lo último que había sucedido, parecía que finalmente habíamos alcanzado una especie de paz, y mi perro pudo volver a disfrutar del patio sin la amenaza constante de un dron volando sobre su cabeza. Ahora bien, sobre la situación con la Administración Federal de Aviación, hasta la fecha no tengo noticias concretas. Espero sinceramente que haya recibido algún tipo de sanción. Sería justo, dado todo lo que nos ha hecho pasar. Desafortunadamente, la tranquilidad no duró mucho. Después de unos meses de paz relativa, mi vecino volvió a las andadas, aunque de manera más sutil al principio. Comenzó con cosas pequeñas, como arrojar basura en mi patio trasero. Encontraba botellas de plástico, latas de cerveza vacías, e incluso restos de comida que claramente no eran míos. Pensaba demandarlo, pero mi abogado me dijo que a menos que sea una cantidad enorme y que requiera mucho trabajo, no era lo suficiente para que valga el tiempo y el dinero de la demanda. Sin embargo, las cosas escalaron rápidamente cuando, una mañana, al revisar mis cámaras de seguridad, noté algo que me dejó helado. Mi vecino había comprado un nuevo dron. Esta vez, era más cuidadoso. Volaba su dron cuando sabía que yo no estaba en casa, presumiblemente para evitar que pudiera grabarlo o atraparlo en el acto. Aparentemente, había aprendido la lección de la última vez, ya que se mantenía a una altura prudente, fuera del alcance de mi perro. Sin embargo, el mero hecho de que estuviera volando su dron sobre mi propiedad de nuevo era suficiente para sacarme de quicio. Afortunadamente, siguiendo algunos consejos que me dieron aquí en Reddit, había instalado cámaras de seguridad en varias partes de mi casa, incluyendo el patio trasero. Fue un gasto extra que me dolió en el momento, pero viendo ahora cómo resultaron las cosas, fue una de las mejores decisiones que tomé. Gracias a las cámaras, tenía pruebas claras de que mi vecino había vuelto a acosar a mi perro y a invadir mi privacidad, solo que esta vez lo hacía de manera más discreta. Después de revisar las grabaciones y confirmar que efectivamente era mi vecino quien volaba el dron, decidí que era hora de tomar cartas en el asunto de una manera más directa. No iba a esperar a que la situación se saliera de control como la última vez. Así que ideé un plan. Primero, pedí un día libre en el trabajo, asegurándome de que mi vecino no supiera que estaría en casa. Luego, preparé un cartel con letras un tanto pequeñas, asegurándome de que solo fueran legibles desde una altura baja.
Coloqué el cartel en el suelo de mi patio trasero, justo en un lugar donde sabía que llamaría la atención de alguien que estuviera operando un dron. Para el que se lo pregunta, el cartel decía: tenga mucho cuidado con este patio trasero, ya que es un cementerio de drones. Lo interesante es que cada letra se iba haciendo más pequeña para cada vez le cueste más leer. Mi vecino, como esperaba, no pudo resistir la tentación. Sabía que él estaba espiando desde su casa, así que dejé a mi perro adentro para asegurarme de que no resultara herido, y esperé pacientemente a que él tomara el cebo. Pasaron unos 45 minutos antes de escuchar el zumbido familiar del dron. A través de la cámara, lo vi descender lentamente mientras intentaba leer el cartel que había dejado en el patio. Cuando el dron estuvo lo suficientemente bajo, tomé un bate de béisbol que había escondido cerca, y con un solo golpe, lo destrocé. Luego en el suelo le di unos golpes más para terminar el trabajo. El dron se desmoronó en 1000 pedazos, cayendo al suelo como un rompecabezas deshecho. Recogí los restos del dron y los metí en una caja de cartón, junto con una nota que decía: puedes demandarme por destruir tu dron, pero ya sabes lo que puede suceder si volvemos a ir a la corte, tengo cámaras ahora. Luego, arrojé la caja en el patio trasero de mi vecino, dejándola donde él no podría pasarla por alto. Desde ese día, han pasado ya varias semanas, y hasta ahora, no he recibido ninguna citación ni he tenido noticias de mi vecino. Parece que finalmente ha entendido que su comportamiento no será tolerado, y que no tiene manera de salirse con la suya. No ha vuelto a comprar un dron, o al menos no lo ha volado sobre mi casa. Tampoco ha intentado confrontarme o seguir arrojando basura en mi patio. La paz ha vuelto a mi hogar, y mi perro finalmente se encuentra libre de nuevo de la presencia de ese aparato que, para él, es como una nave extraterrestre. Por supuesto, estoy preparado para cualquier eventualidad. Mis cámaras de seguridad siguen activas, y estoy más que dispuesto a llevar este caso a los tribunales nuevamente si es necesario. A estas alturas, me he convertido en un experto en lidiar con su comportamiento, y estoy listo para defender mi propiedad y la seguridad de mi perro. Actualización 3. He vuelto con otra actualización sobre la situación con mi vecino y su maldito dron. Antes de continuar, quiero agradecer a uno de los usuarios en los comentarios que sugirió algo que, honestamente, no había considerado en un principio. Este usuario mencionó que, en lugar de simplemente destruir el dron, debería haber extraído la tarjeta de memoria, ya que ahí podrían estar almacenadas todas las grabaciones del vuelo, las cuales podrían ser pruebas valiosas. Y tenía toda la razón. No sé cómo no se me ocurrió en el momento, pero al leer ese comentario, algo hizo clic en mi cabeza. Por suerte, después de destruir el dron, tuve la idea de buscar la tarjeta de memoria, y todavía estaba intacta. No la devolví al vecino junto con los restos del dron, porque pensé que podría intentar usarla como prueba en mi contra, aunque admito que, dado que dejé una nota, la diferencia es mínima. Sin embargo, en el momento, me pareció más seguro quedarme con la tarjeta. Así que, gracias a ese comentario, decidí echar un vistazo a las grabaciones almacenadas en la tarjeta de memoria del dron por curiosidad. Lo que encontré es mucho más perturbador de lo que esperaba, y estoy aquí para pedir su consejo sobre cómo manejar esta situación. Cuando comencé a revisar las filmaciones, lo primero que vi fueron las imágenes familiares de mi patio, mi perro, y algunos de los vuelos que ya había presenciado antes. No había nada sorprendente en esos vídeos, excepto que confirmaban lo que ya sabía: mi vecino seguía volando el dron sobre mi propiedad cuando pensaba que yo no estaba en casa. Sin embargo, mientras continuaba explorando los archivos de vídeo, empecé a notar algo más inquietante. Había numerosas grabaciones de otros lugares, no solo de mi patio, sino también de otras propiedades en el vecindario. En varias de estas filmaciones, el dron se acercaba a las ventanas de otras casas, muchas veces en momentos que claramente no eran apropiados. Lo que más me alarmó fue que en algunos de estos vídeos, el dron estaba espiando a las personas dentro de sus hogares. Y lo peor es que en algunas de esas grabaciones, aparecían mujeres en situaciones privadas, como en sus baños o vestidores. Estas imágenes me hicieron darme cuenta de que mi vecino no solo estaba siendo molesto conmigo, sino que podría estar haciendo algo mucho más grave. Ahora me encuentro en una situación complicada. Estoy absolutamente indignado con lo que he descubierto, y sé que debería denunciarlo a las autoridades de inmediato. Sin embargo, tengo serias preocupaciones sobre cómo manejar esto. No es posible hacer una denuncia anónima en este caso, ya que la policía necesitaría saber cómo obtuve las grabaciones para poder actuar. Y ahí es donde las cosas se complican. No quiero que la policía descubra que fui yo quien destruyó el dron, ya que no habría otra forma de decirles que tengo esa tarjeta de memoria, porque eso podría llevar a problemas legales para mí. Aunque tengo muchas pruebas de que mi vecino ha estado acosándome con su dron, y podría argumentar que lo destruí en defensa propia o para proteger mi propiedad, no estoy seguro de cómo reaccionarían las autoridades ante esto. Es un riesgo que me preocupa asumir. Así que estoy pidiendo sus consejos nuevamente. ¿Qué harían ustedes en esta situación? Actualización 4.
Después de reflexionar mucho y leer todos los consejos que me dieron en mi última publicación, finalmente tomé una decisión importante. A pesar de mis temores iniciales, decidí hacer la denuncia a la policía. Muchos de ustedes comentaron que lo peor que podría pasar es que tuviera que pagar por el dron, y aunque eso era algo que me preocupaba, me pareció un precio justo a pagar si eso significaba exponer las actividades perturbadoras de mi vecino. Pensé en lo que encontré en la tarjeta de memoria del dron, y sabía que lo correcto era denunciarlo, no solo por mí, sino por las otras personas en el vecindario que también podrían haber sido víctimas sin saberlo. Así que, armándome de valor, fui a la estación de policía y presenté la denuncia. No fue una decisión fácil, y estaba bastante nervioso mientras explicaba la situación a los oficiales. Les conté todo, desde los problemas que he tenido con mi vecino desde hace meses, hasta el momento en que decidí destruir su dron y recuperar la tarjeta de memoria. Fui completamente honesto con ellos sobre lo que hice, incluyendo el hecho de que rompí el dron con un bate de béisbol después de que lo bajara al patio. Para mi alivio, los oficiales tomaron mi denuncia muy en serio. Entendieron la gravedad de las imágenes que encontré en la tarjeta de memoria, y aunque me preguntaron sobre las circunstancias en las que obtuve la tarjeta, también parecían comprender por qué hice lo que hice. Uno de los oficiales incluso me dijo que, dado lo que había en esos vídeos, tenía que haber actuado. Según ellos, lo que mi vecino estaba haciendo era una invasión grave de la privacidad, y esa era una prioridad mucho mayor que el hecho de que yo hubiera destruido su dron. Afortunadamente, tenía pruebas que respaldaban mi historia. Mostré las grabaciones de mis cámaras de seguridad que capturaban a mi vecino volando el dron cerca de mi propiedad, y cómo lo bajé con el bate. Esas imágenes confirmaban que el dron no era mío, y también ayudaban a demostrar que mi vecino era el operador. También les mostré algunas de las grabaciones que estaban en la tarjeta de memoria del dron, en las que se veía claramente que mi vecino había estado espiando a otras personas en el vecindario, especialmente a mujeres en sus momentos privados. Los oficiales quedaron visiblemente preocupados por lo que vieron, y uno de ellos me aseguró que iban a tomar medidas. Me dijeron que iban a abrir una investigación formal, y que lo más probable era que esto condujera a cargos serios contra mi vecino. Me explicaron que la invasión de la privacidad con dispositivos como drones es un delito grave, especialmente cuando se trata de espiar a personas en sus hogares sin su consentimiento. Aún así, no pude evitar sentirme un poco inquieto mientras salía de la comisaría. Aunque sentía que había hecho lo correcto, no podía dejar de preocuparme por las posibles consecuencias. ¿Qué pasaría si mi vecino intentaba demandarme por la destrucción del dron? ¿Y si la policía decidía que yo también había actuado mal, al tomar la tarjeta de memoria y no reportarlo inmediatamente? Sin embargo, los oficiales me aseguraron que la evidencia que proporcioné era lo suficientemente sólida como para justificar mis acciones. Me dijeron que, dado el contexto, era muy poco probable que me enfrentara a cargos graves, y que, en el peor de los casos, podría tener que compensar a mi vecino por el costo del dron. Ahora me encuentro esperando a que la policía tome medidas contra mi vecino. La verdad es que estoy agotado de tener que lidiar con él. Ha sido un dolor de cabeza constante durante demasiado tiempo, y me parece increíble que hasta ahora no haya habido consecuencias reales por su comportamiento. He presentado varias quejas y denuncias en el pasado, pero hasta ahora, nada había cambiado. Sin embargo, esta vez es diferente. Las pruebas que tengo son mucho más serias que las simples molestias que había causado antes. Actualización 5. Aquí les traigo una nueva actualización sobre la situación con mi antiguo vecino y su dron. Han pasado varios meses desde que presenté la denuncia, y finalmente, tengo noticias que compartir. Después de una larga espera y mucho estrés, el proceso legal ha llegado a su fin. Mi vecino fue encontrado culpable de crímenes de voyerismo, relacionados con las grabaciones que encontré en la tarjeta de memoria del dron. La evidencia era contundente, y esto llevó a cargos serios en su contra. El tribunal dictó sentencia, y además de ser encontrado culpable, mi vecino fue obligado a pagar una multa significativa. Afortunadamente, también hubo medidas adicionales tomadas para asegurar que no volviera a tener la posibilidad de repetir sus acciones invasivas. Aunque no tengo todos los detalles sobre las sanciones exactas, sé que la sentencia incluyó restricciones relacionadas con el uso de drones y otras tecnologías similares. Lo más importante para mí, y para todos los que vivían cerca de él, es que finalmente se ha mudado del vecindario. La verdad es que estoy más que contento de que no sea más mi vecino. Aunque más contento está mi perro por todo esto. También había tomado la iniciativa de advertir a otros vecinos sobre lo que sucedió. Les expliqué la situación y les aconsejé que tomaran precauciones, como cubrir sus ventanas y estar atentos a cualquier actividad sospechosa. Y aunque no he visto ni oído hablar de que él haya intentado algo similar desde el último incidente con el dron, creo que es mejor prevenir que lamentar. Ahora sí, creo que esta será mi última actualización con mi vecino. A menos que el nuevo vecino que se mude a su antigua casa tenga también un dron.